como que todo el mundo dice, ¿por qué sacar una compañía de streaming? Mi audiencia latina en Estados Unidos, 60% de ellos no tienen tarjetas de crédito. ¿Dónde están esos latinos que no están llegándole? No vas a poder con los gigantes, gratis. Eso como que no tiene sentido. ¿Por qué no lo haces del lado de suscripción? Sí te hacen dudar, pero a ese momento yo no podía aceptar un no, porque yo tenía un second mortgage en mi casa, había vendido mis terrenos, o sea, si Canela caía, yo caía con Canela al punto de tener que casi irme a vivir con mis papás. En el medio de la pandemia sale Canela TV. En ese momento yo todavía no tenía la inversión. Tuve que pedirle a un tío un préstamo para poder hacer un mes más de pagar salarios de los empleados. O sea, yo ya estaba hasta acá y en eso justo un mes después entra, digamos, la inversión de los 3 millones. Entonces estuvimos a punto de no lograrlo. La compañía tenía que crecer. O sea, no había razón porque no iba a funcionar. Era lo que necesitaba nuestra audiencia, era lo que querían los clientes, nada más necesitaban conseguir los inversionistas que creerían en esta oportunidad. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Si te gustó el episodio, suscríbete y ayúdame a llegar a 1 millón de suscriptores y además activa la campanita para que no se te pierda ningún episodio de estreno. Además, déjame en los comentarios la parte del episodio que más te gusta y así lo podemos hacer clips y lo puede ver mucha más gente. Hoy tengo como invitada a Isabel Rafferty Zavala. La puedes encontrar en Instagram como @Isabel Rafferty con doble F e Y y Zavala con Z. Isabel Rafferty Zavala. Isabel es fundadora y CEO de Canela Media, una destacada empresa de tecnología que conecta a marcas con audiencias latinas a través de su plataforma de streaming gratuita Canela TV. Bajo su liderazgo, Canela Media ha crecido rápidamente, llegando a más de 55 millones de usuarios mensuales. Isabel ha sido reconocida como emprendedora del año en Nueva York por Ernst & Young, una de las 100 mujeres más poderosas de México por Forbes, y su empresa fue incluida en la lista Inc. 5000 de las más rápidas en crecimiento en Estados Unidos. Antes de Canela Media, fundó Mobius, enfocada en publicidad móvil para audiencias hispanas y afroamericanas en Estados Unidos. Y hoy, Isabel y yo hablamos del mercado hispano en Estados Unidos, de cómo manejar equipos con más experiencia que tú, del futuro de la publicidad digital y de cómo trabajar con tu pareja. Así que espero que disfrutas de esta gran entrevista con Isabel Rafferty. Isabel, bienvenida a Cracks Podcast. Gracias. Muy contenta de estar contigo. Qué orgullo, me encanta hablar con latinas, sobre todo mexicanas, que le están reventando en la escala global y tú eres un claro ejemplo de eso. Vamos a contar tu historia de emprendimiento, que es increíble a tan corta edad también. Y me gustaría arrancar por algo que creo que marca una diferencia en tu vida. Y he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que hace este salto, que es mudarte de vivir en la Ciudad de México a los 15 años a San Diego, a California, y experimentar crecer como una niña bicultural. ¿Qué te dejó para ti esa experiencia de biculturalidad? Bueno, ahora sí, si lo pienso de esa manera, toda mi carrera es marcada por ese cambio, ¿no? Fue un cambio duro a los 15 años irte de México a Estados Unidos, a un nuevo país donde pues es muy distinta al resto. Entonces fue como un aprendizaje duro al principio, pero también me ayudó a entender la cultura americana muy bien desde joven. En pocas palabras, yo estudié mi carrera aquí en Estados Unidos. Todo lo que ha sido el lado de negocios ha sido en Estados Unidos. Entonces, en esa manera soy muy americana en la manera que corro negocios y me encanta ese lado de Estados Unidos, pero también, como digo, mi corazón es latino, ¿no? Mi familia era latina, mis costumbres son latinas. Entonces, creo que es una combinación muy buena tener, pues bueno, la cultura latina, la familia, los valores latinos, las amistades, como que la cultura latina es muy rica en esa manera. Y luego el lado de estructura americana, ¿no? Cómo crear negocios, cómo ser muy estructurada. Y pues bueno, eso ha marcado todo en mi carrera, ¿no? Y fue interesante porque yo empecé en medios de comunicaciones no latinos. Y justo mi esposo, que también está en medios de comunicación, él no es latino, me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Tú tienes un gran regalo, eres bilingüe, conoces las dos culturas, ¿por qué vas a estar en medios de comunicaciones no latinos? Tú deberías enfocar donde tienes una diferencia. Entonces, después de esa
muy inteligente mi esposo me da ese punto, sí, me enfoqué muchísimo en el mercado latino sabiendo que era algo que me iba a diferenciar a lo largo y fue la decisión correcta. Me gustaría pasar un poco más de tiempo hablando de tu, si no tu infancia, tu juventud. Digo, eres muy joven, pero tú creces en una familia de emprendedores que en México en ese momento tal vez no era muy común. Tu mamá ejecutiva, emprendedora, tu papá también. De hecho, eso los lleva a Estados Unidos. Cuéntame qué aprendes de papás que a través de sus actitudes, su ejemplo, te inculcan esta semillita que no sabías ni siquiera que querías desarrollar. Sí, es chistoso porque creciendo en México, yo lo que tengo son las experiencias como niña, ¿no? Lo que yo veía y cómo reflexionaba en la carrera de mis papás con ojos de niño, ¿no? Yo veía que mi mamá siempre estaba muy estresada, yo veía que era de las pocas mujeres, o sea, yo veía las mamás de mis amigas, nadie trabajaba, mi mamá era la única, era la última que me recogieran de la escuela porque mamá siempre estaba corriendo con su empresa, recogiendo, viajando, se la veía viajando de negocios, y yo decía, qué horror, qué difícil vida. O sea, yo veía a las otras mamás tomándose el cafecito, yendo a las clases de yoga y la buena vida. Y esa mamá, o sea, la verdad la tiene muy mal. Se la vive viajando, se la vive estresada. O sea, ese tipo de vida yo no quiero. Dije, lo que haga es algo que tengo clave para mi futuro. Yo quiero ser una mamá que pueda tomar el cafecito, que pueda hacer ejercicio, que pueda pasar tiempo con amigas. Yo no quiero tener la vida de mi mamá. Y yo siempre se lo comentaba a mamá como niña y le decía, mamá, pero por qué escogiste este tipo de vida, no? No te da, no sé, no, te gusta tu tipo de vida. Y ella siempre me decía, me encanta ser emprendedora, me encanta lo que hago, es que trabajar para mí es un gusto, no me encanta lo que hago. Está perfecto. Honey, I'm in a meeting, okay? Esa es parte de lo bueno y lo malo. Lo bueno es que me toca verlos más. Entonces yo veía la vida de mamá como muy estresante, no era algo que yo deseaba, aunque ella me decía que le encantaba trabajar, emprender, que para ella era un gusto, yo la veía siempre estresada, viajando como loca, como que no entendía dónde estaba el gusto de lo que ella me decía, ¿no? Y fue justo, mis papás empezaron a trabajar juntos, mamá empezó una compañía de exportación de artículos de casa. Ella era la diseñadora, ella pues lanzó todo el negocio, mi papá se unió a su negocio cuando empezó a crecer mucho y casi todos sus clientes estaban en Estados Unidos. Entonces llegó un punto que dijeron, vámonos a vivir a Estados Unidos para que estamos en México y pues también tenían ganas de vernos crecer en Estados Unidos porque les daba miedo la inseguridad en ese momento en México y creían que era una buena oportunidad como nosotros en familia. Pues yo siempre me quedé con la idea esa en mi mente muy, muy concreta que yo no quería ser emprendedora, yo no quería entrar al mundo de negocios, yo lo que quería hacer era mamá. Y ese era o sea, mi ideal número uno y todavía es muy importante para mí, pero no quería saber nada de negocios. Entonces fui a la universidad aquí en Estados Unidos y no sabía ni qué ¿Con qué estudiar. idea fuiste a la universidad que estudiaste? Esa es la cosa. Primero quería estudiar medicina. Me metí muy enfocada al lado de medicina. Mi papá viene de una familia de muchos doctores, entonces como que me interesaba el lado de medicina, pero hasta que me tocó una clase de anatomía que teníamos que abrir un gato y el gato tenía una pulga viva y me brincó la pulga y ahí decidí que esa no era la carrera para mí, que no me gustaba abrir nada y no sé cómo metí tanto tiempo en ese lado de medicina porque no era para mí. Ahorita lo veo, no sé cómo ni lo pensé, ¿no? Y luego, pues dije, necesito una carrera flexible o no, como que mi cabeza, carrera la tienes porque si algo sale mal, tienes algo que te pueda ayudar, porque yo voy a ser mamá y voy a tener 20 hijos y vamos a ir a jugar soccer y todo eso y no la necesito, pero necesito algo nada más por tenerla. Entonces dije, pues me voy a meter en negocios porque es muy flexible y bueno, entonces después me transferí al lado de negocios. Y justo fue mi último año de la universidad, conocí a mi esposo, en ese momento éramos novios, y había un proyecto, tenías que hacer un proyecto en la universidad que se llama Senior Experience, que trabajas muy cercano a una compañía,
Y yo acabé la carrera en 3 años, o sea, eso sí era bien aplicada y muy metida. Cuando metía en algo, o sea, acababa las cosas, era muy enfocada en lo que me enfocaba siempre. Y como estaba tomando tantos units de la escuela en un quarter, o sea, tuve que hasta pedirle que el principal me firmara una carta porque estaba tomando casi lo doble de lo normal por ganas de terminar las cosas rápido, porque en mi cabeza dije, oye, si me caso, no puedo salir sin carrera, entonces me tengo que enfocar. Entonces me salí de la preparatoria un año antes para entrar a la universidad un año antes, entonces acabé la prepa aquí se toman 4 años en 3 años y la universidad en 3 años, entonces me salvé 2 años en mi cabeza diciendo no me quiero casar y no tener carrera. Eh, entonces mi esposo en ese momento, ese último año de carrera, estaba tratando de escoger un proyecto y, y habían varios proyectos de trabajar con la pizzería, trabajar con diferentes negocios para ver cómo podíamos contribuir. Y había un negocio de medios de comunicación, un periódico. Y mi esposo justo estaba en medios de comunicación. Me dijo, pues mira, escógele medios de comunicación. Tienes tantas trabajo ahorita que yo te ayudo. Yo te puedo ir enfocando donde hay oportunidad y todo eso. Entonces fue cuando tomé el proyecto de medios de comunicación y logré conocer muy bien el dueño de esta compañía. Nos metimos mucho en cómo podíamos traer audiencias latinas al periódico, del lado digital. Entonces lograron conocerme en ese momento. Y justo Porque recuerdo esta conversación con tu esposo en el que te dijo, enfócate en lo que seas diferente, tú eres latina, eres bicultural, hablas inglés, hablas español. ¿En qué momento para el periódico, por ejemplo, en este proyecto, y tal vez era un periódico pequeño, se vuelve tan interesante o tan importante el mercado hispano? no, nunca me vieron como latina en este lado de mi carrera, nada más entré por más que nada el interés era la juventud y traer el conocimiento de cómo traer audiencias jóvenes. Era un periódico local de San Diego y pues no había un enfoque en el mercado latino. Entonces, no, digamos, no fue algo que fue la razón por qué llegamos a trabajar con ellos juntos, pero para mí fue importante porque yo me gradué de la universidad y me gradué en un momento muy difícil de la economía aquí y no habían casi trabajos. Eh, y como yo no estaba casada, mi cabeza decía, bueno, no estoy casada, no estoy encelando, ¿qué voy a hacer? Dije, pues mientras voy a trabajar, ¿o no? Porque no me voy a quedar sentada, tengo demasiada energía, soy una persona con mucha energía, entonces que me voy a meter a trabajar. Pero no habían trabajos y no es como que en Estados Unidos es difícil, ¿o no? No es como que tienes conocidos que dices, oye, no tienen oportunidad aquí, o sea, no conoces a nadie. O sea, venimos como nuevos migrantes a San Diego, no conocíamos a mucha gente, entonces tienes que ir al mismo proceso que todo el mundo, tratar de conseguir una oportunidad y no habían oportunidades. Y para mí le escribí al dueño de este periódico, al publisher, varias veces después del proyecto. Y le escribí como 7 veces, una persona muy persistente. Me dijo, mira, no tenía un solo trabajo, pero nunca me hubiera visto a alguien más persistente. Y entonces, te voy a hacer un trabajo. Ven a trabajar con nosotros y te voy a poner del lado de ventas. Yo, lado de ventas, es lo último que quiero hacer. Dije, bueno, voy a tomar el trabajo, ¿qué hago, no? Entonces ahí entré al lado de medios, el lado de medios no latinos, pero ese fue digamos, el principio de entrar al mundo de negocios. Digo que nada fue como planeado de esa manera. Yo nunca quería entrar al lado de ventas, yo nunca quería, o sea, mi idea era casarme, tener hijos, pero este era mi plan B, mientras que me casaba y tenía hijos y todo eso. Entonces, luego me di cuenta que me encantaba el mundo de negocios. Son igualita que mi mamá. O sea, todo lo que yo pensé que siempre, yo creo que de jóvenes pensamos que somos muy distintos a nuestros papás. Bueno, yo soy mamá y ya la entiendo por qué amaba trabajar tanto y estar estresada es parte de nuestra naturaleza. Entonces empecé a trabajar digamos, en ese trabajo de ventas, pero no había escritorios en la sección de ventas. Entonces me pusieron un escritorio al lado del equipo de digital. Y era un equipo chiquito que apenas empezaba, eran como 4 personas, estaban haciendo páginas web, estaban viendo el futuro. Entonces me tocó por, pues bueno, por buena suerte sentarme al lado de ese equipo y me empezó a interesar muchísimo el lado digital y justo es cuando cierran una relación muy grande con Yahoo en ese momento. Y les mandaron unas cajas enormes con binders de este tamaño de toda la tecnología de cómo funcionaba Yahoo para los publishers.
y nadie tenía tiempo de verlas. Y yo, como buen estudiante y nerd, me llevé las cajas a mi casa y me quedaba hasta la madrugada leyendo cómo funcionaba la tecnología de publicidad digital. Y eso cambió, digo, toda la dirección de mi carrera, porque luego me pusieron a entrenar a todos los ¿Qué vendedores. encontraste, Isabel, en estas carpetas? Les manda Yahoo unas carpetas, unos manuales que deben de haber sido muy técnicos. Tú te los llevas, los devoras. ¿Qué encuentras? Es una ventana a un futuro que no mucha gente veía? ¿Tú qué viste? Vi una oportunidad increíble del lado de segmentación, porque era muy metido todo lo que empezaba, lo que es behavioral targeting, entonces poder hacer campañas muy específicas a un tipo de segmentación, que eso no existía antes. Y yo dije, esto es oro, esto cambia el mundo de publicidad, ¿o no? O sea, poder hacer esa segmentación tan precisa y poder nada más comprar específicas campañas para tu audiencia. Yo creo que eso va a cambiar todo lo que es el mundo de publicidad. Entonces lo vi muy rápidamente, y también vi una manera de diferenciarme, porque estando en un medio de comunicación que tienes gentes que tienen miles de años de experiencia, porque yo veía que todos llevan como 20, 30 años en la compañía y no se iban. ¿Cómo iba a crecer mi carrera si yo me iba a dedicar a lo mismo que ellos ya sabían muchos años de experiencia? Entonces, al poder estudiar y aprender algo nuevo, vi la oportunidad de diferenciarme, que mi juventud tenía un valor en esa etapa de mi carrera importante, que era la posibilidad de aprender algo nuevo, el deseo y estar abierta al lado digital. Entonces decidí ahí, eso es lo que me tengo que enfocar. Aquí hay una gran oportunidad de crecimiento y mucha gente no sabe este lado digital. Entonces, si yo me vuelvo la experta en esto me va a ayudar a crecer mi carrera profesional muy rápidamente. Y esa idea, porque hablas de diferenciarte y lo has hecho a lo largo de tu carrera en diferentes instancias y diferentes dimensiones. ¿Es algo que haces conscientemente? ¿Ya lo tienes como uno de tus primeros principios, por decirlo de una manera? ¿Tienes que ser diferente a los demás? Sí, porque creo que siempre me he fijado en analizar bien pasar un poco surroundings y ver qué son mis competencias al momento, ¿no? En qué manera puedo sobresalir o no y lograr algo distinto que los demás, o no, donde pueda poder crecer. Siempre he sido muy hambrienta a crecer rápidamente, aunque yo no quería ser mujer de negocios. Me metes en ese environment y yo estaba viendo que cómo subo, dónde me meto, qué tengo que hacer, qué aprendo, qué no aprendo. O sea, ahorita soy joven, yo decía, bueno, soy joven, ¿cómo me diferencio? Volviendo a ese punto, pues tengo Y eras energía. muy joven. Muy joven, tenía 20 años. Dije, ¿cómo me diferenció el resto? Energía. Entonces yo era la primera a llegar a la oficina y la última, porque yo sabía que donde ellos tenían años de experiencia, yo tenía energía. Entonces siempre pensaba en diferentes etapas de mi carrera, sí, cómo lograba sobresalir. Y bueno, el mundo digital me dio justo eso, ¿no? Me dio esa ventana de oportunidad de especializarme en algo que en el momento no había mucha gente que estaba haciendo. Y luego justo el comentario que me dice mi esposo, o sea, duré muy poco en esa posición, estuve ahí menos de un año y fui a ver una agencia de comunicaciones y presentarles el producto justo de Yahoo. Y la dueña de la agencia era muy buena amiga del gerente de Univision. Y les dijo, mira, conocí una chava que me pareció súper movida, deberías de hablarla y jalártela, ¿no? Y en ese momento me habla Univision, me ofrece un trabajo, pero me ofrece un trabajo que era el mismo salario que tenía yo. Como que yo lo dije, pero ¿por qué me voy a cambiar? No hay nada que me están dando distinto. Y fue cuando mi esposo, muy sabio, me dijo, ¿sabes qué? Sí, pero, o sea, tú te estás diferenciando del lado digital, pero ¿qué tal si te metieras ese conocimiento también al mercado latino? Y como que ahí hubo un clic y sí me cambié entonces en Univision, aunque no me estaban dando más dinero, nada distinto, por esa misma razón. Quiero pasar un momento ahí porque creo que esa es la situación que enfrentan muchos jóvenes en conseguir o elegir entre su primer trabajo, su segundo trabajo. Mucha gente cree que el sueldo es el factor definidor que deberían de tomar en cuenta. Cuando tú estás hablando de muchos otros factores, no solo la industria, el rol, yo hablo mucho también de escoger un jefe.
¿qué le dirías a alguien que en entorno complicado económico o no está entrando al mundo laboral y tiene la oportunidad de elegir? Sí, tienes razón, no es el sueldo, o sea, es fácil decir, pero no sé las circunstancias de cada persona, ¿no? A veces sí necesitan el sueldo, pero si están en una posibilidad que el sueldo a lo mejor no es tan importante en ese momento y tienen esa flexibilidad, creo que sí es enfocarse en la industria donde le ven más oportunidad de crecimiento, ¿no? Y también recomiendo empezar en una compañía más pequeña, en un startup, por ejemplo. Yo veo que mi experiencia en estando startups me ayudó a conocer muy bien diferentes partes del negocio, ¿no? Porque cuando entras en compañías muy grandes, lo que pasa, te enfocas solo en una pequeña parte del negocio, entonces te vuelves especialista en eso, que está bien, pero si tú en el futuro tienes ganas de tener tu propio negocio, ¿no? O abrir algo, tienes que poder obtener conocimiento de todas las partes, desde recursos humanos, finanzas, ventas, contenidos. Entonces, a mí me encanta la idea de startups por esa razón, porque creo que sí te dan un conocimiento más amplio y eso ayuda muchísimo en el crecimiento en el futuro, ¿no? Cuéntame entonces, entras a un broadcaster gigantesco, es una empresa que no es chica, pero es latina y en un rol en el que tampoco te daban muchas libertades de innovación. Sí, no, me metieron en ventas de televisión. Híjole, y eso me costó muchísimo trabajo porque iba a los clientes y me voltean a ver como que esta niña de 20 años, ¿qué me va a decir de cómo comprar medios de comunicación? ¿Qué sabe ella, no? Entonces entré mucho en eso que no tenía la credibilidad porque no estaba en el lado digital. Y dije, híjole, esta fue una mala decisión porque el lado de televisión no hay manera de diferenciarme. Hay muchos latinos aquí en Univision, en Telemundo, vendiendo televisión. No tengo la credibilidad con los clientes. Me estaba costando mucho trabajo. Y justo es cuando Univision empieza a meterse al lado digital. Entonces, para mí fue increíble porque yo traía la emoción y las ganas de meterme al lado digital. Y justo Univision dice, bueno, nos vamos a meter al lado digital y empezaron a traer un par de productos para vender del lado digital y dicen, tenemos que poner una cabeza localmente para que lleve los proyectos digitales. Me acuerdo que fui al gerente de Univision y le pedí la oportunidad de tomar ese trabajo, ¿no? Que era gerente de todo lado digital, pero era una nueva, no había, o sea, no había nadie digamos, en esa especialidad todavía en el mercado y se rió y me dice, ay, Isabel, me encanta tu ambición, pero quieres ser gerenta y pues bueno, llevas aquí muy poco tiempo, tienes en ese momento 21 años y tenemos gente con no sé cuántos años. Dije, bueno, manténlo en mente porque vas a empezar a entrevistar a gente y manténlo en mente porque yo te puedo probar qué tan buena soy para esta posición o no. Entonces lo que decidí se rió un poco, pero dije, bueno, voy a enseñarle cómo yo puedo vender esos productos digitales mejor que nadie. Y bueno, acabé vendiéndolos como me volví la número uno en ese momento en vender esos productos digitales y yo lo veía que estaba entrevistando y no salía nada porque no había gente con esa especialidad latina. Entonces me volví a acercar a él y dije, bueno, parece ser que no encuentras una persona para esa posición. Te tengo un plan. Le dije, dame la posición, no me tienes que subir el salario, no me tienes que hacer nada diferente, pruébame por 6 meses en esta posición y te vas a ahorrar muchísimo dinero. Bueno, logré convencerlo y me dan pues gerencia del lado digital y bueno, yo tenía 21 años y los gerentes, digamos, de Univision en esa época eran mucho pues, mayores. Entonces, creo que se reían un poco de mí. Los otros gerentes, me acuerdo en las juntas de management, decían Isabel y su computadora y como que hacían como jokes y como que lo veían muy chistoso de su parte. Yo me tomaba muy, muy serio. Más allá de las bromas, ¿encontraste que, digamos, los anticuerpos corporativos te obstaculizaban el trabajo? Y si sí, ¿cómo superas estos obstáculos? Sí, creo que fue para mí lo mejor que me pudo pasar en mi carrera porque marcó mucho la manera que lidero equipos.
al tener 21 años y tener equipos, digamos, de televisión que tenían que vender ahora digital y tenías que como convencerlos que era una buena opción, yo sabía que yo no podía llegar y decirles, tienen que hacer esto, ¿no? Como que no podía llegar una chava de 21 años cuando sus hijos tienen mi edad y llegar y como que forzarlos o venir como que yo soy la gerente, esto no iba a funcionar. Entonces, para mí fue muy importante aprender cómo lograba que la gente hiciera lo que yo necesitaba, que era vender en ese caso los productos digitales. Entonces, en ese momento dije, yo no puedo ser como llegar como gerenta. Me tengo que ser la mejor amiga de ellos y tengo que ser más que nada la mejor ayudanta. Entonces dije, olvídate el título que me dieron, o sea, la única manera que voy a poder triunfar, tengo que ser la mejor ayudanta de ellos. Entonces cambió mucho la manera de cómo lidero equipos porque me volví the servant leader. Entonces yo llegaba y decía, ¿cómo te puedo ayudar a vender más? A ver, yo me quedo hasta tarde. ¿Quieres que yo le hable a tu cliente? Entonces me desvivía a ayudar a los vendedores. Entonces me gané su amistad, pero más que nada su respeto al ver que, bueno, es que Isabel se mueve y nos está ayudando y estamos generando más dinero gracias a ella. Y eso marcó, pues, cómo pude lograr crecer compañías con esa mentalidad de que somos un equipo y yo no estoy aquí para decirles qué hacer, pero tengo que entender bien qué son sus necesidades y cómo yo puedo, más que nada, ayudarlos a crear los resultados que necesitan. Y eso, pues bueno, eso gracias a poder empezar tan joven en correr equipos. Y en ese momento se empiezan a dar los resultados, no solo hacia abajo con tu equipo, sino hacia arriba y te reconocen como un miembro clave que empieza a generar no solo ahorros, sino también mucho incremento de ventas. ¿Qué pasa después? Sí, y creo que es la combinación de tener buenos equipos bajo de mí y el lado de creatividad. Entonces empiezo a entender cómo usar los diferentes tipos de medios para crear como productos interesantes. Entonces empecé a hacer programas como que incluían la televisión, el lado web, pero el lado mobile, el lado mobile se me hacía muy interesante en ese momento. Aunque eran nada más text messaging, estaba viendo los resultados, en particular en el mercado latino de Estados Unidos, que nuestra audiencia estaba más dispuesta a usar su celular que la computadora. Entonces empecé a meter mucho el lado de mobile en ese momento y como que me emociona mucho el lado de la oportunidad del lado mobile. Y estás hablando, era pre-iPhone, pre-smartphones. Estabas hablando de manda al 25 11 11 y Sí. te regresaba contenido. Sí, sí, pero era impresionante. Hacíamos, por ejemplo, yo hice el club VIP de mobile y mandabas text messages y eras parte de este mobile, pero yo podía empezar a crear una database muy interesante de usuarios que me ayudaba a poder crecer otros productos más rápido. Entonces, me interesa mucho todo ese lado, cómo funcionan los diferentes medios. Empiezo a crear muchos productos distintos y eso posiciona nuestra estación en San Diego como la número 1 en todo el mercado, siendo San Diego uno de los mercados no tan grandes. Entonces, después de eso, pues bueno, llega lo que estaba esperando me caso y estoy feliz que me caso y eso mi esposo le ofrecen un trabajo en Los Ángeles Times, el periódico. Y entonces para mí tenía que encontrar un trabajo, pues en Los Ángeles, ¿no? Entonces ¿Nunca pensaste en dejar de trabajar? Porque si era como que tu misión y esto era como decimos en México, mientras me caso, ya te estabas casando, no dijiste, bueno, ahora empieza la vida que siempre había querido. Es que yo creo que no sabía qué quería porque cuando yo entré a trabajar me encantó y era la más apasionada y metida. Entonces dejar de trabajar a ese momento ya no es una opción porque me encanta. Entonces no me imagino mi vida sin trabajar, ¿o no? Entonces en ese momento no, quería seguir creciendo la carrera, había una oportunidad y estaba muy emocionada de todas las oportunidades que existían. Entonces fue encontrar un trabajo en Los Ángeles y me dan el puesto de directora del lado digital de un periódico latino, el más importante aquí en Estados Unidos. Y a mí me gustaba mucho trabajar con periódicos porque yo lo que veía es que a comparación de televisoras, los periódicos tenían en ese momento tenían que innovar más rápidamente. Sabían que el periódico iba para abajo. Entonces eso yo sentí que impulsó a los periódicos a ser un poco más innovadores del lado digital.
comparación de la televisión, muchas televisoras sentían que, bueno, la televisión nunca va a dejar ser el número uno, manera de llegar a la audiencia, entonces como que no se empujaban tanto a innovar. Entonces la idea de trabajar con un periódico me emocionaba mucho porque estaba viendo esa innovación de su parte del lado digital. Me llama muchísimo la atención lo que estás diciendo porque es totalmente contraintuitivo. Es como subirte a un barco que se está hundiendo en vez de a lo seguro. Y sí, viste la oportunidad, la necesidad antes que el riesgo. Siempre piensas así. ¿Cómo es tu manera de evaluar decisiones cuando estás hablando de estabilidad contra riesgo y oportunidad? Bueno, al ser fundadora te das cuenta que tengo un apetito bastante amplio para el riesgo. Soy una persona demasiado positiva, eso también. Entonces creo que mucha gente se frena porque sobreanaliza las situaciones y al sobreanalizar las situaciones no brincan, ¿no? Yo al revés, las analizo, sé más o menos los riesgos, pero estoy dispuesta a tomar los riesgos si la oportunidad puede ser más grande. Entonces, tengo un gran apetito al riesgo y una actitud demasiado positiva. A veces por ejemplo, en mi equipo ahorita de leadership tengo un par de líderes que no son tan positivos porque siento que siento ese balance, porque yo siempre veo la oportunidad y veo ya que va a crecer lo mejor de lo mejor, y a veces necesito alguien que me diga, oye, Isabel, pero estas pueden ser unos riesgos que tienes que pensar, ¿o no? Entonces creo que es importante tener el balance en el equipo, pero sí, tiene un gran apetito al riesgo. Y en ese momento no eras ni siquiera emprendedora, eras tal vez una suerte de intrapreneur. ¿Cómo te va en el periódico? Me va muy bien en el periódico. Lo que me gustó del periódico era empezar a trabajar con clientes nacionales. Entonces, cuando yo estaba en San Diego, estaba más del lado local, con equipos locales, compradores locales, presupuestos pequeños. Y cuando me voy a Los Ángeles, empiezo a trabajar con los clientes más grandes, con las Fortune 500 en su estrategia del mercado latino y del lado digital, porque estaba ya enfocada también al lado digital. Entonces, eso a mí me abre muchísimo la oportunidad de entender cómo las marcas más grandes de Estados Unidos planean su inversión en el mercado latino, y empiezo a hacer relaciones con los clientes más importantes en ese mercado, pero fue... Veo un par de situaciones que me gustaría ahondar un poco más. Y perdón que te esté interrumpiendo. Normalmente no lo hago tanto, pero tengo muchas preguntas que me vienen a la mente. Sí. Y eres una niña de 21 años, 22 años. Estás hablando con clientes nacionales, empresas que parece que, bueno, han sido muy exitosas. Y como dicen ahí, no hay peor enemigo para la transformación que el éxito. Y viene una niña latina a educarlos también, porque si bien manejan presupuestos gigantescos en mercados tal vez de interés como el mercado hispano, quieres educarlos sobre una tecnología o un canal que tampoco conocen muy bien. ¿Cómo superas estos obstáculos? ¿Cómo te ganas la credibilidad? Encontré la manera de ganarte la credibilidad. Era mucho más fácil del lado digital. Al ser joven, te daban un poco ya de credibilidad natural. Decían, en vez de decir, oye, esa persona tan joven me está presentando un producto, decían, es joven, entiende el lado digital, lo más nuevo. Entonces, esa credibilidad te la dan, que es muy importante al principio. Al ser latina, tengo un acento en inglés, está bastante fuerte. También dicen, bueno, debe conocer su audiencia latina. Pero más que nada es educación, ¿o no? Lo que yo siempre he estado muy enfocada es aprendizaje. Entonces, para poder ganarte el respeto no solo de los clientes, pero de tus coworkers y de tus compañeros, era a través de aprendizaje. Entonces, yo tenía un hambre de conocimiento, de leer y aprender de lo poco que había en ese momento para poder estar ahí con la mejor información posible, ¿no? Entonces, nunca tomaba una junta como mucha gente, me va a ir muy bien y me da la credibilidad, como que siempre aprendí a ser el underdog y dije, ok, tengo que prepararme. Entonces me preparaba para cada junta, o sea, hacía mi research de la marca, siempre venía muy bien preparada y creo que eso era la gran diferencia. ¿Qué es lo que logras en este rol dentro del periódico? Fue una historia muy corta, ¿no? Estuve ahí por menos de un año, 11 meses, y en eso como que empecé a hacer un poco de reputación del lado de mobile.
la mobile queen me decían mis compañeros, y como que en el mercado empezó a hacer un poquito de ruido, y hay justo una compañía, Grupo Cisneros, que son los dueños de Venavisión en ese momento, y la compañía pasa a la hija Adriana Cisneros, y Adriana quiere meter mucho todo el lado de innovación. Entonces justo están jalando una compañía enfocada al mercado latino en mobile. Quieren ser la primera compañía de medios enfocados del lado mobile. Entonces me contactan, y aunque yo estaba muy contenta en el periódico, me estaba yendo muy bien, la idea de tener una compañía y estar en la primera compañía enfocada del lado de publicidad mobile, bueno, para mí era mi sueño, porque yo estaba viendo las tendencias y cómo los latinos estaban usando el mobile. Entonces, esta es una oportunidad súper interesante. Es muy riesgosa, porque dije, voy a ser la segunda empleada. Sí, será bajo un grupo grande, pero la segunda empleada de esta nueva compañía, no sé si va a jalar, no sé qué va a pasar, pero dije, pero poder aprender y estar ahí y entrar duro al lado mobile, creo que es me dio mucho apetito hacer eso. Y como verás, tengo mucho riesgo y hambre de crecimiento, dije, órale, me lanzo. Y me salí del periódico y entré en ese momento al Grupo Cisneros, a una compañía que el día de hoy se llama Adsmobile, y me tocó ser la segunda empleada en Estados Unidos. Y bueno, ahí fue donde el crecimiento más grande que tuve y aprendizaje, porque como te comentaba, poder aprender en una startup, aprendes todas las bases del negocio, ¿no? Y eso fue muy importante para mí. ¿En qué momento decides salirte, dejar de construir para alguien más y tomar el riesgo ahora sí completo sobre tu futuro? Creo que tenía que primero agarrar confianza en mí misma, ¿no? Por eso decía, nunca quiero emprender, porque faltaba ese lado de tener esa confianza en mí misma que podía lograrlo. Y después de estar en este startup y ser la segunda y ver que creció, bueno, en 4 años creció rapidísimo, y qué grande se volvió la compañía, me dio esa confianza de decir, yo lo puedo hacer. Lo hice, yo contraté los equipos, abrí las oficinas, o sea, me tocó, pues no solo del lado de ventas, el lado de marketing, el lado de producto. Entonces me sentí con esa confianza, y cuando vi ese negocio tan grande, y aunque tenía un salario increíble en ese momento, ¿no? Quería más, yo quería tener algo para mí, y quería ownership, y aunque en esa compañía fue la segunda, nunca me dieron stock options, no era algo que tenía un buen salario, es como me compensaban, pero no había, digamos, ownership option. Y ese ownership del que hablas, me gustaría entender cuál es la motivación detrás, porque es sentir que es mío, porque ya tienes el sentimiento de que lo construiste tú, o es un incentivo financiero. Yo creo que es ambos, porque con Adsmobile yo sentía que era la nana. Había crecido este hermoso bebé, pero al final de todo no era mío. Yo lo tenía que entregar a los padres, ¿no? Y ahí, digamos, esa es la anécdota como yo veía en Adsmobile. Sentía que era mi hijo, pero yo era la nana. No tenía nada de ownership. También yo veía maneras de crecer el negocio más rápidamente, y muchas veces dependía en ese caso del CEO a tomar esas decisiones. Entonces yo quería tener la libertad de decisiones, quería tener algo que fuera mío para poder tomar esas decisiones que sentía que eran importantes, y porque sentí que lo podía lograr. ¿Cómo se da ese momento en el que dices voy? ¿Y cuál era la idea? Pues el momento, estaba justo teniendo mi segundo hijo, estaba en el Aparte. hospital. Y en eso me habla una persona de la industria, me dice, oye, Isabel, te ha ido increíble con Adsmobile, ¿no quieres lanzar tu propia compañía? Y yo justo acabando de tener mi hijo, literalmente en el hospital, ya sabes, le digo, ahorita no puedo, pero dame 4 días y juntémonos en un cafecito. 4 días. Y me acuerdo ir literalmente vendada del hospital porque tuve cesárea, con medicinas, ya sabes, para el dolor, en un cafecito cerca de mi casa porque no podía más que nada, o sea, estaba adolorida, digamos, y fue cuando me reuní y dijimos, me dice, ¿cómo la ves? Dijimos, o sea, adelante, hagamos esta oportunidad, tú metes el capital, yo meto el know-how, y fue como creció Mobius en el momento menos esperado, ¿no? ¿Y el modelo de negocio era? Era una compañía enfocada en mobile, pero más del lado de datos. Entonces, lo que yo veía en Estados Unidos, que había un crecimiento bastante grande de la segunda generación
de latinos, ¿o no? Que son nacidos aquí, son latinos por lado cultural, pero a veces no podía, o sea, no hablan español en algunos de esos casos, pero eran latinos y era una manera importante de marcas, tenían que llegarlos del lado cultural. Entonces, a través de datos podríamos identificar esos latinos de segunda generación con más precisión. Entonces, Mobius, digamos, empezó así, empezó con la venta de datos a compañías Fortune 500 y justo también empezamos a comercializar una propiedad del grupo Prisa, que es un grupo español, una compañía pública, y el grupo Prisa llevaba 12 años tratando de entrar al mercado americano sin poder hacerlo, ¿no? Es complicado. Y en un año logramos crear ventas que nunca habían podido, y entonces eso les despierta el interés y adquieren mi compañía muy rápidamente, ¿no? A un año pues de fundarla, y entonces yo empiezo a trabajar con el grupo Prisa. Te quiero pausar ahí un segundo porque vender a veces es el sueño de muchos emprendedores, pero para muchos vender muy temprano puede ser un error, ¿no? Por ahí dicen cuando Instagram se vendió a Facebook por $1 billón, bueno, pues hoy vale 200 o 250 billion, ¿no? El número es irrelevante. ¿Cómo piensas tú sobre la decisión de vender? Sobre todo porque una cosa es sacar algo de capital, la otra es el lock-up que implicaba para ti quedarte como ejecutiva de una empresa pública donde hay tal vez muchos más límites, reglamentos que tienes que seguir, menos flexibilidad, cuando eres alguien con tanta energía todavía. Creo que aprendemos más de nuestros errores, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en mi carrera que hice un error, pero un error que me ha ayudado mucho a tomar mejores decisiones en el futuro. ¿Cuál es el error? El error fue cuando yo lancé la compañía, tenía un partner. En ese momento él traía el capital y yo traía el know-how. Él nunca estuvo presente de ninguna manera en la compañía, nada más del lado del capital. Y lanzamos la compañía con un letter of intent. O sea, nunca al querer correr tan rápido, como que no me detuve a checar el lado legal, que tuviéramos todos los papeles bien hechos. Estábamos en un punto que queríamos ganar mercado. Yo quería ya jalar, contratar gente. Y como que le tomé la palabra a este socio y hice una relación con un letter of intent. Y al momento de que Prisa viene y quiere adquirir Mobius, yo no la quería vender. Yo no la quería vender porque apenas estábamos empezando. Yo veía muy claro el crecimiento de la compañía. Explícame el tema del letter of intent. O sea, cuando es un letter of intent que decía que queremos trabajar juntos, que es una sociedad. Ustedes dos, no tenías ownership de la empresa. O sea, y yo no tenía basado en eso porque él era mayoría, ¿o no? Él, al momento de vender la compañía, él pudo tomar la decisión sin tener mi consentimiento. Entonces llega Prisa, quiere adquirirla, yo digo no, él quiere el dinero y la vende. Entonces en ese momento yo estuve en una situación muy incómoda porque pues había yo crecido toda la compañía y pues bueno, estuve en esta venta forzada. En ese momento dije pues ¿qué puedo hacer? ¿No? Tengo que hacer, estoy en esta situación, trato de hacer lo mejor posible, voy a aprender de esto, voy a seguir creciendo la compañía, aprender qué es estar en un lado de una compañía pública, ¿no? Y lo tomo como aprendizaje porque, pues sí, fue un aprendizaje muy caro, digamos, pero te puedo prometer que ahora que abrí Canela, el lado legal y el lado todo fue tan bien antes de nada que, o sea, lo aprendí a lo duro y también creo que ahí sí es donde te agarra la edad, ¿o no? Yo todavía era muy joven en ese momento, entonces sí hay un valor que existe en tener pues experiencia de varios años en algo, aprendes con esos golpes, a lo mejor con errores de otros. Yo, pues muy joven, con un crecimiento tan rápido, pues aprendí muchas veces muchas cosas con golpes, ¿o no? Y aprendizajes duros, y ese fue uno de ellos. No tengo arrepentimientos ahora que lo veo, porque esa compañía fue interesante, pero no nada parecido a lo que es hoy Canela. Entonces, creo que eso me impulsó a crear una compañía todavía más grande, bien hecha, y por eso el día de hoy, pues lo veo como más que nada un aprendizaje, una maestría, cara. Háblame de estos 3 años como ejecutiva de una empresa pública.
Hoy que estás manejando una empresa más grande con, no sé, ya me contarás sobre Canela si tienes una visión de hacerla pública en su propio contexto. ¿Qué aprendes? ¿Qué te llevas de esta experiencia de 3 años? Bueno, seguir creciendo equipos, siguió aprendiendo más del lado de datos, cómo funcionan las oportunidades que existen, sigo cerrando relaciones más fuertes con clientes importantes, me voy creando mi nombre en el mercado como experta del lado del mercado latino, entonces ayuda también a crecer mi profile en el mercado, que es interesante. Me llegó a contratar gente muy buena, que aprendí mucho de ellos también y que se vuelven como mi equipo clave, que me encantaba trabajar con ellos, que ahora trabajan conmigo en esta nueva compañía. Y también aprendo que no quería trabajar con un corporativo. O sea, aunque era muy buena y podía ser parte de un corporativo grande, también es limitada la innovación. Y en el lado digital no puedes tener límites porque tienes que poder innovar rápidamente y al estar en un corporativo más grande, todo eh, tiene que ser aprobado. Entonces, al no tener esa flexibilidad, yo ya como que pierdo el encanto. Me mantengo como la CEO por 3 años, les encanta mi emprendimiento, me piden que agarre más compañías del grupo Prisa en ese momento. Y yo es cuando digo, yo no quiero ser una ejecutiva de un grupo. Yo quiero tener mi propia compañía otra vez porque tengo muchísimas oportunidades que no estamos pudiendo lograr alcanzar porque vamos muy lentos. Entonces, con eso digo, me voy a salir. Y fue una decisión muy, muy dura porque tenía un salario muy bueno, volviendo a lo mismo, Otra estaba vez. muy estable. Y le llego a mi esposo, le digo, oye, ¿estás dispuesto a tomar un salto conmigo? Porque me quiero salir, porque quiero lanzar algo nuevo. Y eso va a implicar, o sea, no vamos a tener mi salario ya, que era bastante cómodo en ese momento, y vamos a tener que encontrar la manera de encontrar el capital para lanzar esta nueva compañía. Y creo que el partnership entre mi esposo y yo siempre ha sido, los dos somos igual de locos y emprendedores y positivos, digamos. Y me dice, órale, Isabel, hazlo. Y entonces me salgo, pero me salgo sin nada, o sea, ya no hay salario, ya no hay nada y ahora sí no tengo un partner como la vez pasada que me metí al capital, ahora yo tengo que emprender esto, encontrar el capital, entonces digamos es un desafío todavía más grande. ¿Y era emprender qué? ¿Sabes qué? Habían 2 áreas que estaba interesada en ese momento. Lanzo la compañía diciendo, vamos a empezar a lanzarla, contratar vendedores y todo, mientras que hacemos la decisión de qué producto nos vamos a enfocar. Uno de esos era una plataforma de podcasting. Entonces nos metimos mucho tiempo a Como investigar. Gimlet Media, todos estos. Exacto. Wondery. Wondery, exacto. Hablé con Hernán también. O sea, hice mi research muy bien. Y ese era un foco, hacer una compañía de podcasting muy potente para el mercado latino en Estados Unidos. Latino. Ese era business to consumer y el otro era streaming, que era como algo un poco más, no sabía si iba a ser posible por los costos y se veía muy ambicioso. Entonces lanzamos la compañía, empezamos a contratar vendedores, teníamos en ese momento, eh, teníamos una representación exclusiva del grupo Unidad Editorial. Entonces teníamos varios websites en español, tenemos algo que vender, mientras que vemos qué producto vamos a enfocarnos y decidimos que es streaming, que la oportunidad de streaming es demasiado grande y es algo muy riesgoso, pero sería, si lográbamos lanzar una compañía de streaming, bueno, la compañía va a crecer Esto es exponencialmente. 2019. Estás, a ver, ya viste la tendencia digital, viste la tendencia móvil, ahora ves la tendencia de streaming. Y en este momento, 2019, pues ya existía Netflix, ya incluso no sé si VIX ya había llegado al No, no, mercado. no, no, no. Y bueno, hoy estamos en una consolidación. De hecho, se acaba de dar el deal de Paramount con Skydance. Skydance, exactamente. Pero tú qué viste? ¿Viste la oportunidad latina, streaming, como algo que nadie de los grandes iban a voltear a ver y decides lanzarte a esto? Sí,
Porque todo el mundo, me acuerdo que en ese momento todo era el streaming wars, como diciendo, es un mercado que ya hay demasiados streamers, entonces como que todo el mundo dice, ¿por qué sacar una compañía de streaming? Le digo, hay dos razones muy importantes. Las compañías de streaming el día de hoy, todas son de suscripción, la mayoría. Tenías a Netflix, a HBO, a Disney. Le digo, mi audiencia la tiene en Estados Unidos, 60% de ellos no tienen tarjetas de crédito. Entonces, cuando pensamos que es un streaming wars, ¿dónde están esos latinos que no están llegándole? Y entonces la paga era lo que yo veía como un problema de crecimiento con el mercado latino. Y la otra razón es porque conocía muy bien a las marcas. Yo estaba en el mercado con todos los Fortune 500. Se decían, Isabel, estamos buscando por video digital para poner nuestros creativos de long form. Y yo decía, es que eso no existe. Lo que existe en el mercado latino, puedes ponerte en websites, si hay videos cortitos, te puedo poner tu comercial ahí, pero si estás buscando long form video, eso no existe en el mercado latino al día de hoy. Entonces yo sabía que había tanto hambre del lado de las compañías de publicidad en poder poner su dinero, digamos, en el lado digital de video, pero no existía un producto en el mercado latino. Y también sabía que todas esas plataformas de suscripción no estaban llegando bien a mi audiencia. Entonces, con esos dos datos, yo sabía que si lanzaba una compañía de streaming, que los clientes los iba a tener. Eso ya los tenía como en mi mente asegurados, que el dinero iba a entrar del lado de clientes de publicidad. Lo que yo no entendía, yo no venía del lado de entretenimiento, o sea, yo venía del lado más del lado digital, no sabía mucho qué contenidos funcionaban y todo eso. Y es cuando volteo a mi esposo y le digo, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Porque para hacer esto de streaming, digamos, es más complicado. Tú vienes de lanzar proyectos digitales. Primero quiero que me averigües cómo podemos sacar la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el costo de poder y el tiempo necesario y si es realista, ¿no? Poder sacar la tecnología para hacer streaming. Entonces se metió a investigar muy bien y me dice, si es posible, esto es lo que nos va a costar. Y le digo, bueno, no, eso es posible. Esos rangos de costos son posibles. Le digo, puede hacerse. Y luego, ahora tenemos que averiguar cómo el mundo de contenidos y funciona. O sea, no teníamos ni idea cómo compras contenidos, cómo haces licencias de contenido. Era un mundo desconocido para nosotros. Entonces me dice, hay una feria en Cancún que se llama MIP Cancún. Y ahí vi que todos van y venden sus contenidos. Le dije, pues vayamos a ver qué aprendemos o no, y a ver si logramos obtener contenidos. Entonces, creo que estábamos en ese momento muy ciegos. Sabíamos que era una oportunidad grande del lado del cliente, pero también muchas cosas que no sabíamos, que yo creo que por eso brincamos en una oportunidad tan grande, pero acabó funcionando muy bien. Ahí hay algo que acabas de decir, que a veces, muchas veces la ignorancia es lo que te da el valor. Lo hablaba con David Vélez, me decía, bueno, yo no conocía tanto del mercado bancario brasileño, tenía una socia que sí, pero tal vez fue mi posición de outsider lo que me hizo no ver los grandes riesgos o las dificultades que iba a haber en el mercado. Y una de ellas, que ahí me gustaría tener tu opinión, es cuando hay jugadores tan grandes, y vamos a hablar de Televisa o de Univisión, Telemundo, que tienen los contenidos, que tienen la audiencia, que tienen los anunciantes y que no lo están haciendo. Hay veces que puedes pensar de dos maneras. Si no lo hacen es porque pues no se puede hacer o porque no vale la pena, o si no lo hacen es porque son muy lentos. ¿Cómo entiendes en qué lugar de este espectro deberías ubicarte? Sabía que era lo lento. Yo decía que eran dinosaurios tan grandes que les costaba tanto trabajo poder moverse, y por eso antes yo había creado otras compañías digitales que tenían muchísimo más escala que Univisión y Telemundo. Entonces, del lado digital sabía que los podíamos dominar, ¿no? Por la agilidad. Entonces, yo sabía que no estaba en el lado de streaming por la falta de agilidad. Entonces, sabía que era un momento clave lanzar antes de ellos porque no habían hecho ese brinco y que la oportunidad existía, pero que ellos eran muy lentos. Entonces, eso lo tenía muy seguro que era eso porque había trabajado con compañías similares. Entonces, para mí tenemos que brincar antes y tenemos que hacerlo bien. Y hay otra pregunta, y esta viene de una experiencia personal. Yo en 2013 fundé una empresa que hacía planes de ejercicio en video, como no era streaming, era on demand para hispanos, ¿no? Pero en toda Latinoamérica. Y cuando volteábamos a ver el mercado hispano en Estados Unidos, decíamos, existe lo que tú dices, la primera generación no habla inglés, solo habla español y son muy poco tech savvy. Y
la segunda generación muchas veces incluso han sido tan reprimidos por ser hispanos que quieren incluso esconderlo y se sienten más americanos que latinos. Y entonces a ese mercado no los podemos atraer porque ni siquiera les interesa hablar español. ¿Cómo pensabas tú en crear un producto con contenidos enfocados en hispanos, pero sabiendo que había tantos matices diferentes de latinos? Sí, es interesante lo que dices, porque lo que ha sido mi experiencia, antes se pensaba mucho que el latino segunda generación, y sí pasaba, ¿no? Hace años que no querían ser latinos. Al revés, ahora en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte que se llama retroculturation, que la segunda generación quiere ser más latina. Tiene mucha hambre en aprender más de la cultura latina. Porque ahorita ser latino es cool. O sea, ve a Bad Bunny, ve a los artistas, o sea, ya ser latino no es lo que antes se pensaba ser, ¿no? Entonces, creo que hay mucho orgullo del lado de los latinos de aquí es volverse más latinos. Entonces, con eso, por ejemplo, sale uno de nuestros productos que es muy interesante, que es el Canela Kids en Estados Unidos, es puro contenido en español para niños, porque sabíamos que las mamás latinas, aunque sean segunda generación, tienen tanta hambre que sus hijos aprendan español. Entonces, para crear una plataforma solo en español para que ayudara a esas mamás y a sus papás a asegurarse que sus hijos sean más latinos. Entonces, hay un hambre de ser latinos. También por eso salió nuestro otra vertical que tenemos, que es Canela Música. Y Canela Música es pura música en español, y porque la música en español está creciendo muchísimo, ya no solo para los latinos, o no, como lo comentaba Bad Bunny, es para todos. Entonces, al revés, vemos como ese deseo de conocer más su herencia latina. Por ejemplo, traemos mucho contenido, películas de la época del cine de oro de México. Nos va increíble con esos contenidos, porque lo mismo, ellos están como muy orgullosos, quieren aprender quién era Pedro Infante, quieren aprender la India María, quieren como que pasarlo a sus hijos. Entonces, todo lo que tiene como conocimiento, aprendizaje de la cultura es algo que les encanta a nuestras audiencias aquí. Y el medio de consumo para estas audiencias es a través de una aplicación instalada en una televisión. Digo, yo tengo aquí atrás canela.tv, pero a través de browser, o es a través de móvil. ¿Dónde está consumiendo esta audiencia el contenido? Depende mucho por mercado. Entonces, en Estados Unidos la mayoría del consumo es en la televisión. Entonces, la gente ya sea baja la app en su Roku, en su Samsung o su Apple TV, lo que tengan. Y digamos, la mayoría de nuestro consumo en Estados Unidos a través de la televisión. Y también tenemos canales como lineales que se llaman Fast Channels, que son transmitidos a través de, ¿cómo se llama? Secciones que tienen las televisiones de contenido gratis, como por ejemplo, Roku tiene una cosa que se llama Roku Channel y tiene puros canales lineales. Nosotros tenemos nuestros canales ahí metidos. Samsung tiene una cosa que se llama Samsung TV Plus, que son canales lineales de OTT. Tenemos ahí también distribución con casi todas las televisoras tenemos distribución. En Latinoamérica es diferente. Vemos la mayoría del consumo a través de mobile. Que ahí es otra cosa que quería hablar un poquito más adelante, porque dices, entras y podemos hablar de los primeros años, ¿no? Incluso decías el levantamiento de capital. Tuviste que vender terrenos, tomar una segunda hipoteca en tu casa para echarlo a andar y después salir a pichar a 138 inversionistas que te dijeron que no. Sí. Sí, yo creo que es la cosa más difícil que he tenido que hacer, levantar capital. Por parte de la ignorancia, como dices, que me brinqué a un proyecto tan ambicioso, pero también el lado positivo de mi parte, yo leía, porque no conocía a nadie que haya levantado capital. O sea, mis papás eran emprendedores, mi familia emprendedores, pero pues empezaron con sus negocios pequeños y fueron creciendo, ¿no? Entonces no conocía a nadie que fuera a grupos de venture y que levantara capital. Entonces lo aprendí en internet. How do you raise capital? Casi, casi. Y yo veía como historias que decían, llega un emprendedor, lo pone casi en una servilleta en un café y le dan el dinero ahí. Dije, no, pues yo voy a hacer esa. Dije, claro, voy a levantar capital rapidísimo porque tengo la experiencia, ya he levantado compañías, ya tengo el producto hecho, ya está generando revenues. O sea, estamos en una posición mucho más fuerte de lo que veo que muchas compañías están al momento de levantar capital. Entonces le dije a mi esposa, no te preocupes, o sea, esto lo levanto rapidísimo. Soy vendedora natural,
esto se cierra. En mi cabeza no existía ni un problema, esa ignorancia. Decía, yo voy a llegar y voy a levantar. Me metí al internet, busqué cuáles son las VCs más grandes, hice mi lista y me sorprende la realidad, me pega duro en frente y tantos no. Y como que, pero a un nivel, o sea, es difícil ser rejected, una, dos, pero 138 también te pone a pensar, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Yo estaba tan segura que había una oportunidad de streaming, pero todo el mundo me voltea a ver como que no vas a poder con los gigantes, gratis, streaming gratis, eso como que no tiene sentido, ¿por qué no lo haces del lado de suscripción? O sea, tantas dudas que te pone en realidad muy preocupada, ¿no? ¿Te hicieron dudar? Sí me hicieron dudar, dije, porque a lo mejor el streaming gratis no es un modelo tangible, o sea, yo vengo del lado de publicidad, estoy a lo mejor muy metida en eso, no estoy viendo la realidad que tiene que ser el lado de suscripción, entonces sí te hacen dudar, pero a ese momento yo no podía aceptar un no, porque yo tenía un second mortgage en mi casa, había vendido mis terrenos, o sea, si Canela caía, yo caía con Canela al punto de tener que casi irme a vivir con mis papás, porque todo, o sea, de ser riesgosos pusimos todo en Canela. Entonces, un no era un golpe muy fuerte personalmente también, ¿no? Pero luego me empecé a aprender cosas que yo no sabía, digo, esa ignorancia, como dices, yo no sabía que cuando la gente, solo el 2% de todo el capital levantado en Estados Unidos es para mujeres. Entonces, yo no sabía que era muy difícil para mujeres levantar capital, no tenía sentido para mí, pero parece, tristemente es la realidad. Y luego, mujeres latinas, creo que estás a 0.04% o algo así, la probabilidad de poder levantar capital es imposible. Y sí me di cuenta, tristemente, si los grupos de inversión del otro lado eran casi puros hombres no latinos, puros hombres blancos, y me veían y no podían ver, como decía, no podían ver una compañía liderada por una mujer latina, ¿no? Como que no habían conocido a alguien en el pasado, entonces como que les costaba mucho dinero, les hacía muy difícil meter la inversión. Cuando cambié cómo levantaba capital y me doy cuenta de esas realidades, ¿no? Llega un punto que tantos no tienes que entender que estoy haciendo mal, ¿no? Eh, empecé a cambiar a los fondos que yo iba atrás. Entonces empecé a fijarme en fondos de mujeres, liderados por mujeres, para mujeres, y en un par de fondos que existían para el latino. Y empiezo a hacer pitch en esos y cierro la ronda rapidísimo. O sea, nada más de poder presentarles a mujeres. O sea, fue targeting. El targeting. Yo no pensé que había esa discriminación. Yo no creo que la gente quiere discriminar contra la mujer o contra el latino, pero la realidad no están acostumbrados a ver latinos y mujeres en posiciones así. Entonces, ellos invierten en lo que se sienten cómodos, ¿no? En donde ellos sienten que va a poder. Entonces, al principio, cuando tú corres tu ronda de financiamiento, el seed, la mayoría de la inversión viene por el fundador, ¿o no? ¿Cómo te sientes del fundador? Porque no hay tanto cosas tangibles en ese caso. Y entonces sí, la primera ronda de financiamiento de Canela fue 100%, los fondos vinieron de fondos de mujeres y fondos para minorías. Entonces, cambiando el targeting y era muy clave. Y esto sucede justo antes de la pandemia. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo sobrevives la pandemia? Bueno, no, esto pasa durante la pandemia. Entonces, aún peor. o sea, todavía peor. Ya teníamos, digo que estamos en una situación como compañía más desarrollados para, justo me tarda mucho tiempo levantar capital, casi un año. Entonces, en ese momento seguimos empujando lanzamiento de la plataforma. En mayo de 2020, en el medio de la pandemia, sale Canela TV. En ese momento yo todavía no tenía la inversión de los fondos. Tuve que pedirle a un tío un préstamo contra un último terreno que tenía para poder hacer un mes más de pagar salarios de los empleados. O sea, yo ya estaba hasta acá y en eso justo un mes después entra, digamos, la inversión de los 3 millones. Entonces estuvimos a punto de no lograrlo. Entonces fue en parte suerte, pero sí, todo funcionó y la verdad, la compañía tenía que crecer, el producto era,
O sea, no había razón porque no iba a funcionar. Era lo que necesitaba nuestra audiencia, era lo que querían los clientes. Nada más necesitaban conseguir los inversionistas que creerían en esta oportunidad. Algo que entiendo que ha sido una gran estrategia y tal vez algo que diferencia a Canela es su uso de datos. Es en el conocimiento profundo, más allá de soy latina y entonces conozco a los latinos y entiendo la cultura a un nivel conceptual o incluso experiencial. Ustedes han desarrollado mucha tecnología en conocer a su audiencia. Háblame un poco de cómo piensas esto. Viniendo del lado digital, la belleza del lado digital, ¿o no? OTT está en medio, ¿no? Estás entre la televisión y el lado digital. Yo venía más, pues ya he estado en la televisión y en el lado digital. Entonces, la belleza digital es que todo puede ser medido, hay mucha data, hay mucho, o sea, esa es la riqueza que existe del lado digital, ¿o no? Entonces, al poder obtener tantos datos para hacer decisiones, te ayuda a hacer mejores decisiones. Tenemos, claro, gente muy capaz y muy metida que lleva años en el mundo de entretenimiento comprando contenidos, pero es la manera que tuvimos que cambiar cómo pensaban el drag en Canela. Yo entiendo que estás acostumbrado a poner a este horario este tipo de programación, pero veamos los datos, porque aquí vamos a estar empezando a hacer el programming basado en datos. ¿Qué nos está haciendo el usuario? Porque muchas veces muchos de esos conocimientos a lo mejor eran basados en la televisión, que es muy ciega. No sabemos si en realidad funcionaba eso, porque no habían esos datos. Entonces, el día de hoy ya tenemos tantos datos que nos pueden ayudar a ser más inteligentes en la compra. Entonces, del lado de contenidos nos metimos muy fuerte en programar del lado de los datos. O sea, qué horario, si dicen que esta película funciona muy bien este horario, repítela todos los días hasta que vemos que los datos se bajen, entonces cambia la película. Entonces, Ahora, eso es programación. en canales lineales, porque bueno, al tener tú una aplicación, una gran parte de la retención o de la recurrencia es el motor de recomendaciones. También es que Canela tiene dos lados. Tiene el lado lineal dentro de la aplicación. Tenemos 90 canales lineales que nosotros programamos dentro de la app y no solo son nuestros, tenemos Azteca, tenemos varios otros grupos que están bajo Canela, del lado lineal OTT, y el otro lado es el lado de on demand. Y, por ejemplo, lo que nosotros vimos, creo que es ese hambre y disponibilidad de tratar nuevas tecnologías. Nosotros probamos AI hace 4 años. Fuimos la primera plataforma que metió AI dentro de la plataforma para poder aprender más qué les gustaba a los usuarios, porque no solo porque era drama, vamos a meterle otra drama, era entender bien el sentimiento que creaba ese drama a través de AI, los coloridos, qué artistas son más dispuestos en ver para que nuestras recomendaciones fueran todavía más inteligentes. Entonces, al tener AI en nuestra plataforma por ya desde casi del inicio, tenemos datos muy ricos en esa audiencia y eso nos ayudó ahora a lanzar una compañía dentro Canela que va súper bien, que se llama Canela Audience Solutions, que es una compañía 100% de data. 100% de data para el cliente porque tenemos 76 millones de devices en Estados Unidos identificado, como el 65% de Estados Unidos identificado y mapeado con qué les gusta, qué tipos de artistas, qué sentimientos, dónde viven. Y eso nos ayuda a poder entrar al mercado con un producto muy interesante y muy poderoso porque es determinístico para encontrar latinos afuera de Canela TV también. Que es para servirles contenido, pero también tú hablas mucho de cómo, y aquí es donde creo que se combinan tu experiencia digital, tu experiencia de medios, tu experiencia como emprendedora con tu experiencia como vendedora, ¿no? Y entiendo que asesoran mucho a estas grandes compañías, no solo en cómo llegar a la gente, sino en qué tipo de mensajes, qué tipo de assets, de creativos crear para estas audiencias. Háblame un poco más de esas experiencias. Sí, creo que lo que es interesante cuando las grandes marcas quieren llegar al mercado latino en Estados Unidos, sí necesitan un partner que conozca muy bien la audiencia porque, digamos, no es su fuerte, ¿no? Entonces, no vienen contigo a decir, nada más quiero comprar mi publicidad, mi espacio publicitario y ponme esa publicidad. Vienen contigo con la idea que vas a ser tu partner y que como los vas a ayudar a entrar muy bien a este mercado, educarlos, enseñarles. Por esa razón, como Canela vende en Estados Unidos, no solo Canela TV, pues tenemos el lado de estudios, por ejemplo, porque sabemos que muchos clientes quieren crear contenido que resona mejor con esa audiencia y no lo tienen. Entonces producimos mucho contenido para marcas, para Procter Gamble, para Hyundai,
y agarramos nuestro talento y sabemos cómo podemos llegarle mejor a esa audiencia dependiendo del segmento que quieren llegar y les producimos el contenido, que en una manera también pues trabajamos muy cerca con esa agencia, pero estamos produciendo esos contenidos para ellos. Luego estamos ayudándoles a crear también estudios de mercado para entender bien a qué audiencia llegaron, qué porcentaje, cuál es donde hay la oportunidad, el ROI de sus campañas. Por ejemplo, uno de nuestros primeros clientes en Canela fue en Danone y Danone hizo su primera campaña para el mercado latino con nosotros. Y fue muy interesante. Al momento nada más tenían creativo en inglés y ya podemos correr con creativo en inglés. Dijimos, claro que sí, vamos a segmentar los latinos que son bilingües dentro de la plataforma para que ese creativo funcione bien. Y luego hicieron ellos de su parte un estudio y Canela logró obtener los mejores resultados de todas las compañías, o sea, latinas, no latinas en todo Estados Unidos. Y es cuando ven una gran oportunidad o sea, hay que seguir invirtiendo en este mercado latino y Canela como que sabe muy bien segmentar las audiencias adecuadas para cada producto. Bueno, y ahora tenemos muchas de sus marcas bajo nosotros y ya tienen creativos en español, producimos cosas para ellos. Entonces es un ejemplo de cómo empezamos con una marca que es muy grande globalmente, pero a lo mejor no tiene el conocimiento de cómo llegar a específicos segmentos del mercado latino y creamos un partnership más fuerte porque no es solo poner spots and dots o creativo medios, es como les damos esa asesoría para que logren ser, pues, les vaya muy bien en este mercado. Algo que me llama mucho la atención, Isabel, es algo que tal vez va contra todo lo que me has platicado el día de hoy, que es diferenciarte, es entender algo que nadie está volteando a ver. Hoy tienes presencia con Canela en varios países de América Latina, donde ya estás entrando no es un océano azul, es un océano rojo y estás entrando contra de entrada VIX o las plataformas de streaming que hay, pero sobre todo gente que ya está consumiendo contenido como el que tú usabas para diferenciarte. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cómo piensas en tus ventajas competitivas en mercados en los que no son, uno, el más grande del mundo, que es Estados Unidos, y dos, en los que no eres diferente de saque? Sí, es complicado, es muy complicado porque como dices, aquí tenemos varias cosas que nos diferencian en Estados Unidos. Conocimiento de mercados latinos de ese lado de negocios. Yo no tengo esos conocimientos. Yo me vine a Estados Unidos de niña, entonces mi carrera ha sido muy del lado de Estados Unidos. Entonces ahí dependo mucho de conseguir un equipo pues muy, muy bueno para esos mercados, para ayudarme a poder crear un producto interesante. Entonces justo estamos entrándole muy duro este año en todo lo que es Latinoamérica y tenemos un presidente enfocado en esa área que tiene mucha experiencia creciendo compañías en la TAM y tenemos equipos de contenidos enfocados en esos mercados, tenemos equipos en México, en Argentina, en Colombia, que conocen bien los contenidos que les gustan a esas audiencias, pero sí es más complicado, estás compitiendo con los mismos contenidos, entonces ahí es donde la innovación técnica creo que tiene un gran valor, sabiendo eso, ¿no? Que no todos los contenidos que vamos a tener van a ser diferentes. Por ejemplo, muchos de los contenidos que tenemos el día de hoy también están en la plataforma VIX. Entonces, ¿cómo creas un producto que la audiencia prefiera venir a nosotros contra VIX? Sí van a haber muchos productos iguales. Of course, hay productos distintos que tenemos. Nosotros hacemos originales muy buenos y interesantes, pero justo estamos en el proceso de lanzar en Q1 del próximo año una cosa que se llama Canela Rewards. Y es una manera, creo que hacer algo muy innovador para esta industria y viene con, pues del lado de la creatividad, me imagino que vuelas mucho, a mí me toca volar mucho también y te vuelves un poco adictivo a tus millas. Entonces, por ejemplo, yo vuelo American Airlines y estoy checando todo el rato en la plataforma si ya subí al siguiente nivel, si puedo hacer un upgrade. Entonces, te vuelves obsesivo con tus millas. Es como que algo natural porque pasas tanto tiempo con eso. Es gamification. Sí, y si piensas del lado de todo lo que es gamification es muy fuerte, pero el lado de streaming, la televisión siempre ha sido un proceso más pasivo. La gente viene, se sienta, se relaja al final del día, ve su show, es un proceso pasivo. Pero creo que hay una manera de hacer como un gamification para eso. Entonces estamos sacando Canela Rewards en Q1 del próximo año, en donde le estamos dando a la audiencia puntos por su viewership.
más contenido que ves con Canela, más puntos generas. Y esos puntos pueden ser canjeados por varias cosas. Pueden ser cambiados, vamos a tener raffles, vamos a regalar televisiones y cosas así. Puedes usar tus puntos para entrar a esa rifa. Puedes cambiarlos para un concierto de Canela Music. Puedes cambiarlos para estar en el backstage de la producción de Secretos de Villanas. Puedes comprar merchandise. Y también nos da la oportunidad de generar nuevos ingresos y enriquecer nuestros datos. Entonces, nuevos ingresos porque vamos a llegar a las marcas como Procter Gamble. Quieres conocer mejor a tu consumidor, quieres saber si este nuevo desodorante es el olor adecuado, puedes hacer un survey. Datos, aprendemos más lo que les gusta al usuario y esos datos pues enriquecen más la data que tenemos, que es muy importante. Pero bueno, es una diferenciación. Entonces, sí va a haber varios contenidos en Pluto, en Tubi, en VIX similares y todos te están ofreciendo lo mismo, pero nadie te está ofreciendo un reward. Canela te va a dar ese reward y creo que es algo que va a ser muy revolucionario. Tú siempre estás innovando. Hace un par de años te oía hablar cuando estábamos todos metidos en Web3 y Web3 era el futuro y NFTs y cripto. De hecho, había algunas plataformas que prometían esto, como dar algún tipo de token por ver contenido, ¿no? Había una que creo que resultó hasta ser un fraude que se llamaba Tatatú. Había también Cultura Colectiva en México, estaba tratando de hacer algo similar. Ninguno de ellos levantó. ¿Esto sale de iniciativas, digamos, de ese tiempo? No, quisiera decirte que sí, pero no. Te digo que sale, yo creo que de frustración de estar en un avión y tratando de pensar diferenciación. Creo que es lo bueno de ser número dos. Cuando eres número uno, te duermes en tus laureles, ¿no? Cuando eres número dos y tienes ese hambre de crecimiento, tienes que volverte más creativo y eso aquí yo creo que es el caso cuando veíamos que muchos acuerdos gastábamos muchísimo dinero en traer esta novela que pensamos que era ser increíble de Turquía y luego una semana después también está en VIX. Dices, pues ¿cómo nos diferenciamos o no? Debe haber algo y creo que de esa necesidad sale esta oportunidad. Oye, Isabel, quiero ser respetuoso de tu tiempo y sé que eres una mujer muy ocupada. Hay un par de temas que me gustaría nada más tocar antes de cerrar. Uno, hablabas de que tu papá y tu mamá eran socios, trabajaban juntos. Tú y tu esposo son socios, trabajan juntos. Se repiten un poco estos patrones. Yo trabajo con mi esposa y me gustaría saber si tú y tu esposo tienen algún tipo de reglas, acuerdos, sistemas que les permitan separar los roles. Sí, y trabajamos muy bien juntos, lo que nunca pensé que iba a ser posible trabajar bajo, porque yo lo vi con mis papás, decía qué complicado eso, trabajar juntos, pero somos tan distintos y creo que cuando tienes un buen matrimonio en casa, cuando estás contento como pareja, también se reflexiona en el lado de negocios. Nosotros somos unos partners en la casa igual, ¿cómo puedo ser una mamá de 4 hijos? Y es porque tengo un super partner que los dos nos dedicamos a nuestros hijos y hay, o sea, hay ese balance, ¿no? Es la belleza también de un hombre menos machista, creo que para mí fue muy clave. Eh, pero del lado de negocio, él tiene sus fortalezas y yo tengo mis fortalezas y dividimos literalmente el negocio de esa manera. Yo me ocupo del lado de finanzas, del lado de ventas, del lado de mercadotecnia, de clientes, y él se enfoca más al lado de contenidos, de tecnología, y entonces él corre esos equipos, yo corro estos equipos, y es un balance muy interesante porque yo sé que él es más fuerte en esas áreas que yo y nos complementamos y funciona muy bien. Y mi pregunta iba un poco más a cómo separas no los roles dentro de la empresa, sino el rol de lo que somos dentro de la empresa, tú y yo, y lo que somos en la casa. Yo siempre digo que en la empresa yo soy el jefe de mi esposa, en la casa normalmente es al revés. Soy la CEO de la compañía, sí, pero al final todos son partnerships. Al final la decisión cae en mí, del lado de la empresa. Del lado de la casa, por ejemplo, él cocina. A mí me pides, si él no está en la casa, yo soy como normalmente los roles de hombre, estoy viendo qué hago, cereal con leche o pido un Uber Eats, porque la cocina nunca me dio el tiempo de enfocarme en eso, estaba muy enfocada en los negocios, entonces él es un cocina delicioso. Entonces yo no me preocupo de cocinar, él cocina. Él recoge a los niños de la escuela. O sea, hay cosas, roles que son, o sea, ya no es como un rol, esto te toca a ti, esto me toca a mí, es un partnership, ¿o no? A ver, si Isabel va a tener esta junta, si cenas más tarde, pues alguien tiene que tomar esta parte de negocio.
A Isabel le encanta la decoración, entonces ella decora la casa, pone la mesa, compra la ropa a los niños. Entonces, también es como una división basada en fortalezas en la casa, no es ¿Y por gender. tienen algún acuerdo para tocar temas de negocios solo en momentos específicos o se mezclan las conversaciones profesionales y personales sin importar la hora del día? Tratamos al principio, ¿no? Decíamos en la mesa, no vamos a hablar de negocios porque estamos con los niños, vamos a enfocar de sus pláticas y tratamos de hacer un esfuerzo, pero es imposible, es imposible. Al final de todo, acabamos hablando de negocios porque estamos tan ocupados cada uno en su lado de sus juntas al día, no es como que nos estamos viendo. Él tiene toda una sección y otra, entonces no nos da tiempo, digamos, de estar viendo, oye, ¿cómo te fue con esto o el otro? Porque estamos full de juntas todo el día. Entonces, al final del día es, oye, ¿qué pasó de esto? Entonces, sí, tristemente sí hablamos mucho de negocios, pero digo que está educando a mis hijos. Mi hijo más grande tiene 10 años y él o sea, ya sabe de supply, demand, o sea, te puedo decir esto, esta show le da bueno porque está o sea, le estamos dando un aprendizaje muy joven del lado de negocios y sí lo veo y entonces algo bueno sale de eso, eh, pero sí, hablamos mucho de negocios. Y el rol de mamá. Hablabas de cómo tú veías a tu mamá estresada, cómo estaba ocupada. Tú entiendo que también has aceptado tu rol de ejecutiva, que es algo que te forma a ti, te llena y haces por gusto y al mismo tiempo has aceptado tu rol de mamá en tus propios términos. ¿Cuáles son esos términos? Bueno, lo más importante siempre es el rol de mamá. Creo que a veces nos ocupamos mucho en algo de eso y se nos olvida que pero lo más importante para mí, lo que yo cuando me muera iban a poner en mi tumba, va a ser Isabel fue la mamá de estos hijos. No importa si fue la ejecutiva, si corría, eso, lo más importante para mí es mis hijos y eso lo tengo muy, muy presente. Lo que mi mamá me enseñó y creo que y le agradezco mucho es si no tienes mucho tiempo, haz el tiempo que tienes valer. Entonces, cuando yo estoy con mis hijos, cuando llego al trabajo, yo no toco mi celular. Yo no veo emails, no contesto llamadas del trabajo. Yo estoy 100% enfocada de ellos. No hay celulares en la mesa. O sea, si vamos a tener pocas horas juntos, vamos a hacerla de calidad. Quiero saber cómo te está yendo, cómo estás. El fin de semana, lo mismo. Todo el mundo se ríe que no me puedo encontrar los fines de semana porque lo hago a propósito, porque si checo el email ya me desconecto y no estoy ahí presente con mis hijos, entonces nunca tengo casi pila en mi celular los fines de semana. Si es algo urgente, la gente sabe que tiene que contactar a mi esposo, pero yo estoy 100% enfocada ese fin de semana en mis hijos, en darles el tiempo, en escucharlos. Entonces, creo que es más que nada el enfoque. Cuando estoy en el trabajo, soy súper enfocada, o sea, no me distraes de lo que estoy, de esa junta en el momento, pero entonces es como yo encuentro mi balance. Pero siempre lo tengo muy presente, ser mamá es lo mejor que he logrado en mi vida, lo demás es secundario. Pues tienes un plato lleno con 4 hijos, una empresa gigantesca que va creciendo cada vez más, expansión internacional, nuevos productos, nuevos proyectos. Además, colaboras con varias fundaciones, inviertes, asesoras founders, de todo lo que hay en tu plato, Isabel. ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Cuál es el proyecto que crees que más te va a llamar en los próximos 12 meses? Eso es difícil, porque hay muchas cosas que me emocionan. Tienes que ser passionate en lo que haces y me encanta lo que hago. Me encanta Canela Rewards, estoy súper emocionada en nada que lance en Q1 porque yo creo que va a ser revolucionario para el lado de streaming. Entonces ese es uno de los proyectos que estoy súper emocionada. También estamos ahorita en un proyecto interesante, compramos 106 películas del cine, la época de oro de cine en México y estamos ahorita haciendo la restauración de esas películas. Entonces, para mí eso es como un proyecto muy, muy bonito bueno, que llega al lado de ser mexicana. Soy muy orgullosa de ser mexicana. Todo el mundo sabe que cuando me presento soy latina, soy mexicana, o sea, siempre muy contenta de mis raíces. Entonces, es un proyecto que me emociona mucho por traer esas películas a la mejor calidad posible. Seguir expandiendo en Latinoamérica. Vamos a tener una expansión muy grande. Y ahorita estoy en un momento muy importante, estoy recaudando nuestra ronda de fondos. Estamos en el momento, yo creo que cerrarla en las próximas semanas, una ronda bastante grande de inversión para poder seguir acelerando el crecimiento de la plataforma. Tu última ronda fue una serie A de $32 millones hace un par de años, ¿verdad?
Sí. Y esta es una serie B. No le estamos llamando serie B, le estamos llamando serie Bridge, pero estamos recaudando ahorita 50 millones adicionales de inversión. Yo espero que cierre en un par de semanas y va a ser muy interesante porque tenemos un par de proyectos que vamos a anunciar pronto con esa inversión. Increíble. Y para cerrar, Isabel, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? No dejes que nadie te diga qué va a ser tu futuro, ¿no? O sea, creo que si tienes el hambre y tienes un deseo en tu corazón, lo puedes lograr. O sea, nunca creas que tú no puedes hacer un cambio porque eres mujer o porque eres minoría o porque no tienes esto o estás enfermo o tienes una disabilidad. Yo creo que nadie tiene que escribir tu futuro, que si tú tienes algo en tu corazón y el hambre de lograrlo, puedes lograr lo que deseas. Isabel, es increíble tu historia, tu claridad, la amplitud de los negocios en los que estás metida. Eres una super crack. Yo creo que eres una gran inspiración para muchos latinos, para muchas mujeres y para muchos hombres blancos probablemente también. Gracias por estar hoy aquí en Cracks. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, obviamente de Canela, contactarte? Canelamedia.com es nuestro website corporativo. Ahí pueden encontrar mucha información. LinkedIn es una buena manera también de contactarme, pero más que nada bajen la aplicación, bajen canela.tv en su celular, en su televisión y me encantaría escuchar qué piensan. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo y espero conocernos en persona pronto. Sí, me encantaría. Cuando estés en Nueva York, avísame, por favor. Sí, ya me toca regresar. Pues muchas gracias. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien utilizando WhatsApp o el link cracks.la/episodios y ayúdanos así a que más gente se entere de nuestro contenido. Suscríbete en Spotify, dale suscribir en YouTube y danos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast para que más gente nos pueda encontrar. Y recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo de mi parte muy breve con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis invitados o mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una conversación más interesante el fin de semana o una vida más productiva, puedes hacerlo registrándote totalmente gratis en cracks.la/viernes y así recibir mi correo Viernes de Cracks en tu inbox puntualmente todos los viernes. Son más de 100,000 personas las que lo reciben cada semana, así que vas a estar en muy buena compañía. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.